y el sujeto como tal se llama núcleo del sintagma nominal, el subsintagma verbal sería el verbo y su núcleo el verbo, y el resto pues son complementos, no tanto como pues, predicados, sí, digamos que están compuestos por complementos de tiempo, de modo, de lugar. Entonces, bueno, comencemos. Dice, identifique el sujeto en las siguientes oraciones. 1. Todo es mentira. Alguien que por allí nos cuente cuál es el sujeto en esa oración. Diría yo que es todo. Sí, perfecto. Camilo, ¿sí? Sí, Sí. sí, efectivamente ahí el sujeto es todo. No sé si alguien tenga alguna duda o que tenga otra propuesta de respuesta. No, bueno. Sigue, de vez en cuando la vida nos sorprende. La vida. Sí, señor, muchas gracias. La vida, también para que nos demos cuenta que tampoco es que el sujeto, que la oración sea sistemáticamente siempre sujeto, verbo, predicado, sino que en esta ocasión, por ejemplo, tenemos un complemento de vez en cuando, viene el sujeto, la vida y los otros complementos, el sintagma verbal. A mi perro le diagnosticaron una enfermedad. Diría yo que a mi perro. Listo. Los que tienen Dirías las que a mi mascotas. perro. ¿Quién tiene otra propuesta para que podamos debatir un poquito? Les recuerdo que una manera de identificar el sujeto es conjugarlo con el verbo tal como está, juntarlo. Entonces, si yo digo a mi perro, y el verbo allí es diagnosticaron, ¿cierto? Mi perro, diagnosticaron, mi perro está en singular y diagnosticaron está en plural. Sería lo mismo que decir yo jugamos o ellos cantan. Entonces, cuando hay esa incongruencia ahí entre el número en el que está expresado el sujeto y la conjugación del verbo, si es plural o singular, eso nos da ya una señal de que posiblemente el perro no sea el sujeto, ¿cierto? Sino ¿Quién tiene otro? a mí, ¿Señor? a mí. O sea, Bueno, ya hay una persona que es dueño de algo. tú dices que el sujeto sería a mí, ¿cierto? Vamos a ver. Entonces, digamos que podemos identificar claramente que ese no es el sujeto, sobre todo porque tiene una preposición y claramente se ve que a mí, digamos que a mí no es una forma nominal. ¿Cuál podría ser entonces? Y podemos hacer el mismo ejercicio de juntarlo con el verbo, ¿no? Entonces, a mí diagnosticaron. No, porque mí se refiere a una sola persona y diagnosticaron se refiere a varias. ¿Cuál podría ser entonces? ¿Quién tiene otra propuesta? ¿Quién, Aleja? ¿Estás todavía con nosotros? No, Aleja ya se fue. O Carolina, Joana, Pilar. Bueno, buenas tardes. Yo creo que Hola, es, Adriana. atendiendo pues esas observaciones, el sujeto es una enfermedad.
la acción, valga la redundancia, sería una enfermedad diagnosticó. Y digamos que tampoco tendría mucho sentido porque las enfermedades no diagnostican, sino a las enfermedades o sea, son las enfermedades las que se diagnostican, entonces tampoco. No, yo lo veía un poco, es como intercambiando las palabras, como una enfermedad le diagnostican a mi perro, pues no suena tan leyéndola de esa manera. Dale. Ok, o sea, tratando de cambiar un poco el orden a ver si logramos encontrarle. Claro, porque si nos damos cuenta, y eso pasa mucho también en la redacción, es algo que identifiqué en la redacción de los informes que ustedes pasaron, y es que suelen cambiarle el orden a las oraciones. Entonces comienzan con complementos, luego ponen el sujeto y al final el verbo, y luego le ponen una coma y hacen otra oración, y eso, digamos que dificulta un poco la lectura. Entonces, por ejemplo, en este caso, la sugerencia es tratar de decir siempre lo más claros posibles en términos del orden de las oraciones, ¿no? Como tratar en lo posible, en lo posible. ¿Quién iba a decir algo por allí? Digamos, si se acomoda a mis perros, les diagnosticaron unas enfermedades, ahí sí aplicaría que el sujeto fuera mis perros, en ese caso, ¿cierto? No, no, Camilo, porque, a ver, te cuento. Tenemos que responder tres preguntas, entonces. ¿Quién diagnosticó? ¿Qué diagnosticaron? ¿Y a quién le diagnosticaron? ¿Cierto? ¿Qué diagnosticaron? ¿Y a quién le diagnosticaron? Son esos llamados complementos directo e indirecto. Entonces, el directo es a mi perro y el indirecto es una enfermedad. El directo es una enfermedad y el indirecto es a mi perro. ¿Sí? Entonces, yo no sé si ustedes recuerdan que por allá, cuando estábamos en el colegio, nos decían que había algunas oraciones en las que el sujeto no estaba explícito, que no estaba escrito dentro de la oración, sin embargo, uno podía deducirlo por la forma en la que estaba redactado el verbo, ¿cierto? Entonces, en este caso, si nos ponemos en un contexto, entonces se me enfermó mi perro, lo llevé al veterinario y lo vieron 2 veterinarios para hacerle, uno que dio un diagnóstico y otro que lo confirmó, ¿cierto? Entonces, podrían ser varios los sujetos en este caso. Entonces, a mi perro le diagnosticaron una enfermedad, podría ser, a mi perro los veterinarios le diagnosticaron una enfermedad. A mi perro, ellos le diagnosticaron una enfermedad. Incluso si cambiamos de contexto, digamos que el perro se me murió y yo me fui con el perro toda furiosa para la veterinaria y le dije, ustedes le diagnosticaron una enfermedad a mi perro, no vengan aquí a hacerse los locos. ¿Mm? Entonces, es para que veamos que, aunque no está escrito el sujeto en esta oración, sí existe un sujeto, porque siempre debe haber alguien que hace las cosas, y en este caso se llama tu sujeto tácito. Entonces podría ser ellos, podría ser ustedes, podría ser los veterinarios, podría ser, bueno, dependiendo del contexto. ¿Mm? ¿Listo? ¿Clarísimo? Bueno, En ese sentido, digamos, una conclusión podría ser que no es, digamos, para el texto, los textos de este tipo, los documentos técnicos, digamos, no sería una buena práctica redactar de esta manera. Exacto. Listo, perfecto. Y pasa mucho, pasa mucho que está uno leyendo y dice, pero ¿en dónde está el sujeto de esto? ¿En dónde está el sujeto de esto? Claro, la recomendación que yo hago siempre es que entre más claro, mejor. Entonces, si por ejemplo ustedes tienen un texto que diga, tienen que escribir un párrafo sobre a ver, ¿qué se me ocurre en relación con lo que ustedes hacen? Como los niveles de empleo en los hospitales y tienen que redactar. Entonces, los niveles de empleo en la subred norte están conformados por
los directivos, los administradores, y ponen, están conformados por, o son los siguientes en el párrafo, le quitan el sujeto y uno queda un poco loco. Pues obviamente después de hacer un esfuerzo como que conecta y dice, ya arriba estaba hablando de los niveles directivos, pero lo ideal sí es como tratar de ser lo más explícitos posibles en relación con las construcciones de las oraciones. Bueno, siguiente. Linda, Señor. digamos, es lo siguiente, nosotros generalmente uno habla algo, pero cuando lo va a pasar a la escritura, es cuando viene el complique, ¿no es cierto? Así es. Digamos, para que todos los demás, todo el mundo quede claro, porque digamos, uno tiene, digamos, como esa frase, a mi perro le diagnosticaron, entonces uno dice, pues uno dice, a mi perro le diagnosticaron que tenía tal enfermedad, bueno, pero resulta que cuando ya la pasa a la escritura, ya entonces toca ser más descriptivo. Exactamente. Pues digo, hay que ser como la parte como que viene el enredo para nosotros, ¿no? Claro, exactamente, eso es, que hay que ser más explícito, tal cual. Sí, señor, gracias por el aporte. Bueno, a mi tío no le gusta la leche. ¿Cuál creen que es el sujeto ahí? Diría yo que pasa algo muy similar con la anterior y el sujeto en este caso lo entendería uno como yo. Vale, listo. ¿Alguien más? Bueno, entonces mientras piensan por allá otra opción de respuesta, entonces hagamos siempre para ubicar el sujeto, tratemos de ubicar el verbo, entonces, y de conjugarlo con yo. ¿Yo gusta? No, sería yo gusto de la leche, en ese caso. Yo gusto de la leche, y es una construcción que ya está un poco como mandada a recoger porque ya no utilizamos mucho esas, y es muy coloquial, no es como muy hablado. Yo gusto de la leche, yo gusto de ti, que no está mal dicho, pero pues ya casi ni lo usamos. En esta frase sí, en esta oración sí está explícito el sujeto. ¿Cuál podría ser? Por allá una de las chicas que están como tímidas para participar. Pilar o Joana. ¿Quién más está por acá? O Adriana. Ay, Adriana Carolina Ibáñez, ¿es Carito Ibáñez? Yo a Adriana Carolina Ibáñez la conozco. Carolina Ibáñez, únicamente. Carolina Ibáñez, sí, yo nos conocemos, estoy casi segura. No me diga. Claro, Carito, claro, yo soy Lina Cruz, trabajé en educación continua, nos conocimos allá. Pero es que sí, obvio. Es que como el compu es de mi hermana, el computador es de mi hermana. No, pero ¿por qué? Pues no, nada. Digamos, siempre he tenido reuniones a esta hora y hoy empieza a las 5 y me metí porque no estaban las anteriores, entonces llegué así súper perdida. No, pero mira que la vez pasada no hicimos nada de teoría. Esto que estamos haciendo es un ejercicio inductivo, porque difícilmente, o sea, en 2 horas que tenemos en 4 horas que tenemos de charla, la charla pasada lo que hicimos fue ponernos de acuerdo en términos de la forma que le vamos a dar a los documentos, cómo vamos a manejar las tablas, cómo vamos a manejar el tipo de letra, bueno, todas estas generalidades, y yo les conté un poquito como qué había pasado después de que yo leí los diagnósticos, pero no fue que yo hiciera una capacitación, porque es que en 2 horitas de charla, estas capacitaciones en la facultad duran por nivel 36 horas. Entonces lo que estoy haciendo es más un ejercicio como inductivo, a partir de los conocimientos básicos que todos tenemos, o sea, no hay nada, no había que estudiar, ni mucho menos, no es previa tampoco, Caro. Sí, no, pero de verdad que como estoy manejando otra cosa, entonces me cuesta. Bueno, dale, no hay lío. Lina. Señor. Es para comentarle a todos los compañeros lo siguiente. En la sesión pasada, Luis Jorge nos dijo que en el 1683 estaban unos anexos, ¿no? Para donde se determinaba cuál eran que los márgenes, que la letra, que el tamaño de la letra y todo, ¿no? Eso está en un decreto, y el decreto es el 1609 de 2015.
Y ahí donde se fija, allá como en el numeral 2, los parámetros para los documentos. Y en el 2.1 establece que los documentos oficiales deben ser en Arial y en tamaño 12. Sí, finalmente creo que ese fue el tipo de fuente y el tamaño que escogimos. Bueno, muchachos, entonces les cuento que aquí, aunque no lo parezca, el sujeto es la leche. El sujeto es la leche, el verbo es, pues, gustar. A mi tío es a mi tío es el complemento indirecto. ¿A quién? Y le se refiere a mi tío también. Es otro complemento. ¿Listo? Así pareciera un poco raro, pero sí, ahí el que está haciendo la acción es la leche. ¿Listo? Bueno, la semana pasada jugamos parqués. Este otro. Pero no me quedó muy claro el número 4, ¿cómo es que fue? La leche es el sujeto. La leche gusta. O no gusta. La comida gusta o no gusta. Las bebidas, Venga, Lina, eso quiere decir que el pronombre, ¿cómo se llama? Digamos, son dos cosas. El sujeto no necesariamente son el yo, tú, él, nosotros, vosotros. No, justamente para eso es este ejercicio, para que nos demos cuenta que incluso hay conceptos abstractos y construcciones que uno dice como, pero ¿cómo eso puede ser el sujeto? Y efectivamente eso es el sujeto. Efectivamente eso es. Entonces, la leche gusta a alguien. Suena rarísimo. O sea, si yo lo pongo sujeto, verbo, predicado, la leche no le gusta a mi tío. ¿Cierto? Ese sería el orden, sujeto, verbo, predicado. La leche no le gusta a mi tío. Ese le hace referencia a mi tío. ¿Cierto? La leche no le gusta a mi tío. Si la ponen al derecho, digamos, en el orden sujeto, verbo, predicado, tiene un poco más de sentido. O sea, si yo escribo aquí, la leche no le gusta a mi tío, es mucho más fácil identificar el sujeto, ¿cierto? Sujeto, todo este es el sintagma verbal, en negativo, y este es el complemento. ¿Sí? ¿Es más claro, Camilo? Sí, ya sobre quién ejecuta la acción y sobre quién recae la acción es más o menos la lógica, ¿cierto? Exacto, esa es la lógica del sujeto y predicado. Bueno, la semana pasada jugamos parqués. A ver. Están corriendo con esto de las fichas. Claro. A ver, Carlos Andrés, cuéntame tú cuál crees que es el sujeto. En la semana pasada jugamos parqués. La semana pasada jugamos parqués. Yo creería que con base en la lógica anterior sería el parqués, el sujeto. Vale. Entonces vamos a hacer el mismo ejercicio que venimos haciendo para descartar. Entonces, si ponemos parqués, que es un parqués, ¿cierto? El parqués jugamos, como que no nos cuadra mucho. Yo diría que también está implícito y en este caso es nosotros. Tácito, sí, señor. Exacto, no implícito, sino tácito. Sí, nosotros. Entonces, efectivamente, nosotros, si ponemos así tal cual, nosotros jugamos parqués la semana pasada. Ese sería el orden de la oración sujeto, verbo, predicado. Nosotros jugamos parqués la semana pasada. Lo que pasa es que nosotros no siempre decimos el sujeto. Acostumbramos mucho a omitirlo. La semana pasada jugamos parqués más en el lenguaje hablado, ¿no? Uno está hablando y dice, sí, hermano, imagínese, la semana pasada nos echamos un partido de parqués buenísimo, tal. Pero no decimos, sí, entonces, hermano, y nosotros la semana, no, digamos que somos como económicos en el uso del lenguaje.
Bueno, entonces, pues esto para el ejercicio de los sujetos aquí es para, pues digamos que la intención que yo le puse a este ejercicio es ese, como que nos podamos dar cuenta que cuando escribimos muchas veces obviamos el sujeto o que cuando estamos leyendo no logramos identificar claramente el sujeto, las partes de la oración, ¿no? Y entonces, de la misma manera, no podemos tampoco seguir el hilo. Entonces, esto es para que podamos, pues de aquí en adelante, en lo que queda del proyecto y para lo que venga en sus vidas laborales, que les toque escribir, como, miren, entre más sencillo, mejor. ¿Sí? Entre más sencillo y más ordenadito, mejor el texto. ¿Sí? Una inquietud. Dime. Ya cuando uno escribe digamos, un párrafo completo, el sujeto es necesario nombrarlo, como nos lo acabas de enseñar. Pero es necesario nombrarlo en todas las oraciones que uno haga para construir el párrafo, o con nombrarlo nomás en la primera, o bueno, donde se nombre, ¿ya se entendería? Claro, sí. Cuando tú estás escribiendo un párrafo y dices, por ejemplo, la subred suroccidente ha venido desarrollando acciones en el marco del MIPG para fortalecer su planta o su recurso humano, punto. De la misma manera ha emprendido acciones que claro, porque ya sabemos que estamos hablando de la subred, ¿cierto? No es necesario que digas de la misma manera la subred tal. Y luego para utilizar, digamos, figuras que te permitan, digamos, que poner bonito el texto, dices en otra oración, esta subred se ha caracterizado por conservar un ambiente laboral en el que todos sus empleados se sientan, bla, 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 ¿sí? No necesariamente en cada oración tienes que poner, pero eso es cuando estamos en un párrafo, ¿no? Y que hace referencia al mismo sujeto. ¿Sí? Listos. Listo. Bueno. Sigamos. Este ejercicio es muy fácil. Entonces, vamos a identificar acá, ay, perdón, qué pena. Sujeto y predicado. Este está muy fácil, de esto salimos rápidamente, como para reforzar un poquito el tema de sujeto y predicado. Y entonces, identifica el sujeto y el predicado en las siguientes oraciones. Las montañas están cubiertas de nieve. A ver, por acá, alguien que no haya participado, por aquí había... bueno, hay alguien que tiene el nombre seguramente de su empresa, Dulces